Estamos de regreso en su espacio Sociedad y Seguridad Social. Ustedes saben que cuando vamos a la parte de nuestro invitado, esa es la parte en que me siento más feliz, porque me siento siempre regocijada por la calidad del invitado que procuramos traerle acá cada viernes. Nosotros en el día de hoy hemos ideado como regalo del Padre, ¿verdad?, hablar un poco de esas enfermedades, de esas situaciones que afectan el sistema urinario masculino, por la importancia que reviste este tema y el poco conocimiento que generalmente tenemos y en el cual debemos involucrarnos la familia completa. Para ello nosotros vamos a hablar hoy con el doctor Ledesma, Wellington Ledesma, es nuestro invitado en el día de hoy. Él es médico neurólogo, pero tiene una especialidad en cirugía reconstructiva con una vasta experiencia en el tema y en el área. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Isabel. ¿Cómo estás? Andrés, buenos días. Un saludo a todos los televidentes que nos sintonizan y nos favorecen con esa sintonía. Tenía mucho que no venía, doctor. Sí, hacía unos días que no venía, ya me hacía falta. Gracias por una nueva invitación. Ustedes saben que el doctor nos había, en otra ocasión, nos había hecho el favor de estar por aquí con nosotros conversando sobre otro tema, pero el doctor le doy mucho seguimiento porque el doctor hace programas, lo he visto en otros programas, inclusive en otro tipo de actividades también, doctor. Sí, la verdad es que siempre que nos dan el chance de dirigirnos y orientar a la sociedad, tratamos de tomar ventaja de eso porque hay mucha desinformación en la era comunicacional y de disponibilidad de información. Hay información verídica y de una fuente fehaciente, pero también hay mucha desinformación y tratamos de ir desmontando mitos y creencias que se van formando o mal infundando. Sobre todo ese tabú que tiene el hombre, que cuando le intervienen sus partes, cuando le suturan su próstata, ya él no es hombre, ya él es la mitad de un hombre. Sí, que va perdiendo parte de su masculinidad. Eso no es así. Y en verdad, gracias a este tipo de actividades y programas, ustedes nos ayudan a ir orientando a la población para que vayan y se evalúen. Hay que recordar que anteriormente, en la época que yo me formo, dentro de mi vida, el hombre no tenía costumbre, Andrés, para ir al médico. El hombre salía de la edad pediátrica y no era hasta que tenía un problema quizás, o hasta los 40 o 50 años, cuando tomaba conciencia de que tenía que ir y evaluarse. Y ya por algún evento que le forzado, la vida. Era un problema circunstancial, ahora no tengo salud de una o tal parte, voy al médico, porque no me queda de otra. Eso se ha ido desmontando y vemos cómo las generaciones más nuevas crean conciencia en ese sentido y van incluso de manera preventiva a chequearse. No, yo vine a hacerme mi chequeo anual, muchacho de 20 años, eso era inédito décadas atrás. Y hay que felicitar a ustedes primero por el espacio y que constantemente esa información que viene uno y la da, la repiten y la renuevan. Sí. Y va llegando, va surtiendo su efecto. Nosotros prometimos abordar el tema de lo que tiene que ver con ese sistema urinario como que afecta al hombre así y, de una manera en que él siente por cualquier situación, cualquier síntoma, él se asusta y piensa más allá después de lo que puede ser cualquier simple infección, cualquier tontería. A mí me parece un programa fenomenal porque el hombre va creando conciencia y utilizando lo temático del Día de los Padres que viene por ahí. Hay que recordar que el aparato urinario, que lo tiene el hombre y lo tiene la mujer, está compuesto por los riñones. Es por eso que cuando el paciente dice, ¿y qué hacía esa mujer en la consulta suya, doctor? ¿Usted le estaba chequeando la próstata? Porque ellos saben que no tienen próstata. Pero se les olvida a veces que el urólogo es el que tiene que ver con los riñones y las vías urinarias, que las comparte el hombre y la mujer. Sin embargo, lo que tiene que ver con los genitales externos masculinos, eso tiene que ver con el urólogo, los femeninos, el ginecólogo. Okay. Pero urólogo o uroginecólogo podría tener un entrenamiento también en lo que son las patologías que afectan la vejiga urinaria femenina
y corregir este tipo de problemática, así como los problemas reconstructivos que tienen que ver con la vulva y la vagina. Reconstructivo, eso es como medicina. Y bueno, tú sabes que hay mujeres que pierden orina, eso se llama incontinencia urinaria, a veces por una debilidad del piso pélvico, eso hay que reconstruirlo, y eso tiene su especialización, que podría ser un ginecólogo, podría ser un urólogo también, pero además las mujeres tienen otras patologías reconstructivas que también el urólogo podría tener que ver con la resolución de ese tipo de problemáticas. ¿Usted pudiera decir cuáles son las principales enfermedades de ese aparato urinario que deben ser como atendidas más? En términos estadísticos, un tercio de la consulta del urólogo tiene que ver con patologías prostáticas. Por eso, la fama que tiene, no, el médico de la próstata. El médico de la porque la mayoría de los pacientes que acuden a uno de manera forzosa y también en la actualidad de manera preventiva o de detección temprana de problemáticas, son problemas que afectan la glándula prostática. En segundo lugar, hay que mencionar los cálculos renales. Muchas veces porque existen, otras veces es porque tienen unos dolores de espalda que se confunden y la gente inmediatamente hay un dolor por ahí atrás y dice, son los riñones, hay que ir a chequearse. Y el médico que evalúa este tipo de condiciones y patologías es el urólogo. Yo veo mucho, doctor, que generalmente los hombres cuando trabajan sentados mucho tiempo, desde que sienten un dolorcito, ellos se acercan a cualquier farmacia a buscar algo para los riñones y cuando usted lo cuestiona, pero tú sufres los riñones, no, yo no sufro los riñones, pero me duele. Me duele ahí atrás. Sí, la automedicación es algo que nosotros nos fomentamos, porque cuando nosotros en unos minutos tomamos la decisión de qué medicamento debe utilizar un paciente, hemos evaluado muchísimas aristas dentro de la evaluación misma, valga la redundancia, para uno tomar la mejor de las decisiones, que tiene que ver hasta cuál es la vía de, vamos a decir, metabolización y excreción de la sustancia negativa tóxica de ese medicamento, porque la mayoría de los medicamentos tienen efectos buenos, pero también tienen efectos secundarios que pudieran afectar importantemente la salud. Entonces, cuando yo pienso que tengo un problema renal y le doy un medicamento que pudiera afectar el riñón más, no estoy utilizando una conciencia. Esto es lo que muchas veces pasa cuando un paciente le dice, a mí me fue muy bien con tal pastilla, bébetela tú. Un paciente que no estudió medicina no sabe ni cómo entra, ni cómo se comporta ese medicamento en el organismo una vez que entró, ni cómo se excreta. Entonces, a veces, contraproducentemente, termina haciendo más daño que bien. Doctor, hay un tema de infección urinaria que yo no sé si yo visualizo o si yo visualizo erróneamente, pero yo entiendo que la mujer sufre más de infección urinaria que el hombre. Es así. Es así. ¿Y por qué? Hay una explicación anatómica. Lo que pasa es que la mujer tiene una uretra, que es el conducto que saca los orines desde la vejiga, de 3, 4 centímetros solamente. El hombre tiene una uretra de 10 a 15 centímetros aproximadamente. La vagina y la uretra están a centímetros del ano. El ano es una zona que siempre va a tener bacterias. Las enterobacterias, porque viven en el recto y en el ano, siempre van a tratar de invadir nuestro organismo, porque así es que ellas pueden sobrevivir. ¿Y cómo es que lo hacen? Entrando a un sitio donde ellas se puedan multiplicar. Y cuando una mujer entra en el mundo laboral y educativo, muchas veces no le gusta ir al baño porque los baños, y hay que decirlo, muchas veces no tienen la higiene que tiene un baño de tu casa. ¿Qué hace la mujer entonces, que tiene una capacidad de aguantar un dolor que un hombre nunca va a poder igualar? Aguanta los orines. Pero si las bacterias del ano le tardan 3 horas o 4 a llegar a la uretra o a la vejiga, y usted aguanta 6 horas, la orina es casi seguro que eventualmente le va a dar una colonización, una infección urinaria por esas bacterias que están ahí. Entonces, bebiendo agua y orinando mucho es una forma simple de prevenir muchas de esas infecciones. Porque limpia. Mira, doctor, yo tuve antes de ayer, un pequeño conflicto, sino como una discusión con un familiar, que yo le dije, usted tiene un problema. No, yo no tengo problema. Si usted tiene un problema, en sus ojos se le ve. Qué sé yo, una orientación médica. Usted tiene que ir al médico, urgente. Pero oiga, ¿cuál es el médico? Usted tiene que ir donde el doctor internista, que ese le recomienda una analítica general, para que usted después le lleve esa analítica general
al doctor que se lo indicó. Y yo tengo que ir 3 veces donde un médico. Sí. Y yo digo, no, después el doctor le va a decir, si salió con algún efecto, usted vaya a otro médico, pero tiene que ir. Sí, Isabel puntualiza muy bien que quizá la patología más frecuente del árbol urinario y más en las mujeres son las infecciones del tracto urinario, las infecciones, la cistitis. Y eso es así, pero no nos llegan tanto a los urólogos porque las manejan otras especialidades de manera muy eficaz. Y como usted muy bien puntualiza, los internistas, hasta los médicos generales, pero cuando se sale de ese árbol tratable por ellos, entonces mandan a la ramificación del urólogo, que es entonces el que le da la respuesta a esa primera barrera que fue insuficiente o ineficiente, porque es así. Correcto. Las infecciones urinarias se manifiestan igual en el hombre que en la mujer. Sí, muchas veces hay una... La sintomatología que el hombre siente. Una sintomatología irritativa en muchísimas ocasiones tiene que ver con esa disuria, que es una dificultad para orinar, pero es un término urológico un poquito ambiguo porque disuria también puede simular lo que es el ardor o el picor al orinar, que puede ir de mucha intensidad a menor intensidad, que puede comenzar desde el inicio o puede ser al final del chorro o puede ser durante todo el chorro. Toda esta sintomatología uno la evalúa, pero de entrada uno dice, ahí hay una infección del tracto urinario. Pero oye qué bien, cuando nosotros decimos una infección, probablemente una cistitis en una mujer no tiene la misma repercusión que en el hombre, porque casi siempre asociamos esta infección en el hombre a otra condición, muchas veces prostática, y por eso le ponemos el apellido de infección del tracto urinario complicada de entrada en el hombre. En la mujer no lo utilizamos la palabra complicada. Eso simula que debe haber otra condición que tenemos que diagnosticar. Correcto. Matos, nosotros nos están haciendo la pausita hace rato de que tenemos que irnos a una pausa, nos están haciendo la seña de la pausa. Nosotros nos vamos a una pausa, pero en breve volvemos. No se va a ir, porque está muy interesante la conversación con el doctor Ledesma. Estamos de regreso en su programa Sociedad y Seguridad Social. Les recordamos que estamos haciendo un programa para papá, pero especial para toda la familia, que es verdad que somos los que cuidamos a papá en casa. Yo quiero recordarles que desde el principio, ¿verdad? No les recordé los teléfonos. Claro que sí, que usted se puede comunicar con nosotros a través de los teléfonos que tenemos en pantalla. 809-262-1919, pero les recuerdo que a través del WhatsApp 809-299-9789 usted puede hacer sus preguntas también, porque sé que a veces no tenemos acceso, ¿verdad?, al teléfono directo, pero a través del WhatsApp sí. 809-299-9789 y seguimos conversando con el doctor Ledesma y esa salud, ¿verdad?, de nuestros padres, del príncipe de la casa que yo le digo. Quería saber, Isabel, lo que recomienda el doctor, por ejemplo, ¿a qué edad los padres ya deben ir a chequearse? Lo que él dijo es la mayor frecuencia de consulta médica, que es la próstata. ¿Qué es la próstata? Y porque la próstata, si tú no la tienes a tiempo, te puede degenerar en algo. Sí, definitivamente la glándula prostática, que me gusta mencionar que es un órgano que aporta cerca del 30-40% del líquido seminal, que es el que utilizamos para nutrir los espermatozoides y lograr y el otro 60% que no. De las vesículas seminales, viene una parte de los testículos y también de unas glandulitas anexas que están a los lados y a lo largo de la uretra. Entonces, ¿eso quiere decir que al que le cortaron la próstata puede seguir embarazando? No, eso quiere, porque lo que pasa es que el líquido viene desde los testículos y viene recogiendo por todas otras estructuras que se conocen como vías espermáticas. Entonces, cuando a uno le cortan el conducto deferente para que no vengan los espermatozoides desde el testículo, estamos simplemente sacrificando cerca de un 5 a un 10% de ese líquido seminal, contestando la pregunta mítica de que no, cuando te hacen la vasectomía ya tú no va a funcionar, al igual que cuando te dicen te sacan la glándula prostática. Nosotros, hablando de los problemas prostáticos y antes de hablar de esa asociación muy lógica en algunas ocasiones, otras veces no tan lógica, de potencia sexual
trastornos prostáticos, hay que hablar que después de los 40 o 50 años, la glándula, muchas veces por un estímulo de edad, comienza, comienza a generar algunas patologías. Dentro de estas condiciones está el agrandamiento prostático por células benignas, que es lo que se conoce como hiperplasia prostática benigna. ¿Qué pasa con la glándula? Rodea el conducto al inicio, que saca los orines, que es la uretra. Como ella crece en la mitad de los hombres, por los 40 o 50 años, a veces crece hacia afuera y no pasa nada, pero si crece y comprime, cosa que pasa en la mitad de lo que ya le creció, el chorro se interrumpe, se entorpece, es más lento. Y esta no es una condición de cáncer, ni tiene nada que ver con el cáncer, pero sí que podría afectar importantemente la salud y la calidad de vida del hombre. Porque una orina posada, porque sale ineficientemente, es cuestión de tiempo para que se infecte, generando lo que hablábamos ahorita, que la infección del tracto urinario en hombres, complicada, ¿por qué? Por un problema prostático podría ser. Pero hay otras condiciones que son más temidas y tienen más propaganda, digamos, en el vox populi, como es el cáncer prostático, que es una condición que va a ocurrir en los pacientes que tienen después de 50 a 60 años. La edad media en la que aparece son los 60 años, pero en cada década va apareciendo 1 o 2 años antes. Es por eso que comenzamos a chequearla a partir de los 40 años, porque con el cáncer no lo podemos prevenir. Cuando hablamos de cáncer, hablamos de detección temprana y oportuna para sacar la próstata antes de que se mueva y haga metástasis o infiltre en los tejidos vecinos para curar. Correcto. Ese es el tema. Tú tenías... Si tú quieres, sigue. Yo sé Bueno, que tú tienes entonces, otra. no, porque entonces tenía que ver eso con la atención temprana. Usted dijo, claro, que La detección el temprana. paciente tiene que ir a hacerse su chequeo preventivo, programado, o sea, frecuente. Claro, Andrés, entonces la pregunta que usted asociaba con ese trastorno y hacia donde yo iba es que, bueno, si tenemos que hacer un tratamiento prostático por agrandamiento, no es lo mismo el tratamiento prostático por cáncer, porque cuando es por agrandamiento uno saca una parte de la glándula, ¿cuál? La que está obstruyendo. Pero los nervios que cruzan por detrás de la glándula no se van a afectar. Entonces, si lo operaron porque usaba una sonda o no orinaba muy bien y los medicamentos dejaron de funcionar antes que se le dañe la vejiga y consecuentemente los riñones, y se opera oportunamente, no tiene que alterársele la fertilidad, vamos a decir la potencia, pero la fertilidad sí, porque los conductos eyaculadores terminan donde está la glándula prostática, la parte que se obstruye. Entonces, si nosotros sacamos esa parte, es muy probable que vamos a extraer los conductos eyaculadores y se va a afectar en mayor o menor medida, en un 90% de los pacientes, la eyaculación, no el orgasmo. Va a seguir sintiendo la sensación, pero no va a eyectar nada. Correcto. Pero cuando hablamos de cáncer, sacamos la glándula completa y las vesículas seminales. Y aquí sí es muchísimo más probable que haya una neuropraxia o una afectación de esos nervios que son los que tienen que ver directamente con la calidad de la erección del paciente. En un 90% de ellos que se podría afectar y a 3 o 6 meses va a recuperarse la potencia, pero hay un 10% de ellos que van a requerir otros tratamientos oportunos, como podría ser incluso la colocación de material protésico, la famosa bombita, para uno contrarrestar ese tipo de complicación no deseada y mantener, mientras hay vida, uno tiene que tener todas las funciones, y una de ellas la función sexual en la mejor incluyendo condición psicológica, correcto, qué vital. correcto, todo. No, eso es suyo. Gracias. Bueno, entonces, las complicaciones urinarias son vitales, doctor, por lo que usted ha descrito, para un estado de salud ideal, o por lo menos un estado normal. Sí, la detección temprana de estas condiciones podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y no solamente la vida y la muerte, sino pudiéramos nosotros controlar algunas de esas condiciones de mejor o de manera oportuna, con mayor, vamos a decir, frecuencia y efectividad. Pero si no lográsemos hacer eso, porque puede ser que el paciente llegue a destiempo donde uno, hay muchísimos métodos para uno controlar las condiciones. No es lo mismo cuando, bueno, ya yo tengo un problema y me voy a entregar a la muerte, que cuando uno comienza a controlar con las formas que tenemos nosotros con medicamentos y terapias para alargar la calidad, la cantidad de vida, pero también para mejorar la calidad de vida. Porque hay que decir, si me detectan un cáncer de próstata de manera inoportuna, es decir, que ya se movió, no lo vamos a curar, pero hay que controlarlo. Y no es lo mismo que se controle
por 4, 5 años, por ejemplo, a que el paciente fallezca en meses por Claro. descontrolarse. Eso hay que decirlo porque tenemos, gracias a los ejercicios y aportes que hace el sistema de salud, que como lo criticamos por un lado, por otro lado nosotros tenemos que enaltecer lo enaltecible. Sí, Es decir, es los cierto. medicamentos de alto costo están para esos pacientes que califican disponibles en este país. Y hay países regionales en los cuales por el costo no están disponibles. No Y esos están. son de los beneficios que tiene la política de salud implementada en nuestra sociedad. Ledesma, cuando un paciente decide ir a la consulta del urólogo, ¿qué tipo de exámenes, qué ustedes buscan cuando el paciente llega a la consulta? Lo primero es que, como todo, para nosotros el diagnóstico depende de lo que es la investigación. Ese discernimiento que hacemos con la anamnesis, que es, ¿por qué usted viene al médico? Hay veces que el paciente viene al médico por una condición que no es tan importante, y uno encuentra otra que es muy importante. Pero si uno, entendiendo la dimensión del hallazgo, resta importancia por lo que el paciente vino, el paciente dice, pero yo vine por esto y me están atendiendo esto, entonces uno no puede dejar de dimensionar lo que lo trajo, que es algo que lo tenía inquieto y por eso termina viniendo. Entonces uno le da la importancia en su justa dimensión a eso, pero también trata de explicarle por qué la otra condición debe ser alterable, por ejemplo, o identificable y manejable. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que viene porque no orina bien, pero yo le hago el TAC, O le duele el o pelo. tiene ardor al orinar, no, yo lo que quiero es que me den un antibiótico, eso, yo no me gusta automedicarme, denme un antibiótico, doctor. Y uno en la evaluación determina que no está orinando bien, dice, yo tengo que hacer el examen físico, que es como uno complementa eso, y uno siente un duro, no dice, hay que descartar que haya un cáncer de próstata, por decir algo. Pero aparte de la anamnesis, que es la investigación, las preguntas, el cuestionamiento que uno se hace de la salud del paciente, y el examen físico y los probables hallazgos, eso lo complementamos con análisis de sangre y de orina. Estos análisis de sangre nos pueden decir si el paciente tiene o no anemia, si los riñones están funcionando bien, si los niveles de glicemia, que era algo de lo que hablábamos fuera de cámara ahorita, están o no alterados, porque una de las enfermedades más malditas, y perdón el término, pero es que nefasta, es la diabetes. Porque eso te daña todo. Y hoy por hoy nosotros tenemos índices de obesidad mayores, algo inédito en nuestra sociedad, porque todo el mundo está comiendo y comiendo mucho y comiendo mal. Entonces esto te aumenta el perímetro abdominal, que es una de las peores grasas que nosotros pudiéramos tener en nuestro organismo. Y esto te lleva a unos desequilibrios de azúcar, y la azúcar elevada por mucho tiempo daña todo. Desde el corazón, la potencia sexual, la visión, la función renal, todo. Por eso es que me refiero a la diabetes como una enfermedad nefasta y malvada. ¿Cómo, oye? Sí, André, de Todo verdad, eso de lo verdad, evaluamos nosotros. el que sufre de diabetes, y mira que hay gente que aunque tiene diabetes, sabe que tiene esa condición, no se cuida. Terrible, sobre todo la alimentación, que él ha dicho, la ejercitación del cuerpo. Y cuando mencionaba y describía ahora el doctor, me recuerda generalmente los hombres que siempre el tema de ellos es, ¿tú vas al médico por una cosa? No, yo no voy al médico porque tú vas por una cosa y te salen con otra. Bueno, hoy por hoy, y de manera afortunada, digo, nosotros tenemos pacientes que van creando conciencia con su sexualidad, que es otro de los motivos importantes de consulta urológica en los pacientes entre 30 así, crear y 50 conciencia años. con su sexualidad? Sí, porque anteriormente el hombre en el colmado, pues todo el mundo sabe que es Superman, nadie hace los cuentos de qué tan mal le pudo haber ido, todo el mundo es Superman. Ahí tú no ves que uno es Batman con los artefactos, o que otro es Flash. Rompió. En el colmado todo el mundo es Superman. Ahí está la mujer. El punto es que esos que hablan más duro son los que terminan yendo a la consulta urológica con los problemas más grandes, pero muchas veces manejables. Pero hoy por hoy el paciente va y te dice, doctor, yo le quiero decir algo. Con ese rodeo ya tú sabes qué es lo que te quiere decir. O a veces van con la mujer arrastrado de la oreja y la doña, dile. Y hacemos el comentario un poquito jocoso, pero antes la gente no tenía la apertura de decirte, doctor, estoy fallando y no quiero fallar. Y la mujer, tú estás fallando. Exactamente. Con ese empoderamiento popular que tenemos en esta época postmoderna, digamos, eso ha sido algo bueno que ayuda y aporta a la salud del hombre, porque era imposible que lo llevaran.
Ahora lo mandan a uno. Mire, doctor, pero usted ha dicho algo clave, porque para la estabilidad de una pareja, porque muchas veces tú estás fallando. No, eso que tú tienes otro. No, que tú crees que yo no soy hombre. O el hombre, pero ahí viene la violencia doméstica. Pues, Ahí viene una incomprensión de la actitud del que dice tú estás fallando. a mí me gusta hacer la metáfora del colmado, porque es difícil el que dure menos de 45 minutos en el acto del colmado, pero nosotros sabemos, con evidencia científica, que el promedio es entre 3 y 10 minutos. Sí. Eso es excepcional. Científicamente. Científicamente, así es que lo medimos. Sí. No puede ser que un día tú te pasaste de esos 15, 20 minutos, pero 45 minutos, usted a una superficie, usted dura un minuto haciéndose así, un minuto y se va a pelar ahí. Claro. Entonces es cuestión de lógica, pero nosotros, como le decía, tenemos que ser el protagonista, y qué mejor protagonista que Superman. Oye, pero yo he aprendido y he gozado mucho con este programa. Doctor, Bueno, resulta que a nosotros como que no, yo estoy casi segura, casi no están haciendo señas, pero nos yo no quedan puedo, 3 minutos. claro, yo no puedo dejar que el doctor, ahorita estábamos hablando de la hepatitis y tengo entendido que la hepatitis es una condición del hígado. ¿Afecta de alguna manera el hígado, el sistema urinario, reproductivo, sexual del hombre? Sí y no, porque muchos de los medicamentos que nosotros pudiéramos utilizar para afectar o para tratar alguna condición pudieran metabolizarse por los riñones, pero el otro órgano que metaboliza y excreta esa sustancia tóxica del cuerpo es el que es conocido como el laboratorio del cuerpo, que es el hígado. Ajá. Entonces, ¿qué es una hepatitis? Si nosotros tenemos gastritis, es una inflamación del estómago. Si tenemos una costocondritis, tenemos una inflamación de la costilla, por ejemplo. Si nosotros tenemos una inflamación del hígado, entonces tenemos una hepatitis. Okay. Y esa hepatitis puede ser medicamentosa, pero puede ser por un golpe, pero puede ser por una infección. Pero dentro de las infecciones, la que mayor conocemos es la infección viral, que es lo que populariza la hepatitis, porque es algo que se puede contagiar, ya sea con alimentos, pero también se puede contagiar con relaciones sexuales. Con Y otras sangre, veces semen, se cosas. puede contaminar con tatuajes. Usted mencionaba, cuando alguien tiene hepatitis y uno hace una microabrasión y contamina y no higieniza el dispositivo que utiliza para hacer el tatuaje, pues entonces va y puede contagiar a otra persona. Y entonces la persona tener una infección viral por hepatitis B, que es la más frecuente, pero es la que podemos tratar. El tipo C no tiene tratamiento todavía, pero la B y la C podrían degenerar eventualmente en lo que son afectaciones más complejas del hígado, como tipo cirrosis hepática, que es lo que termina dañando la calidad de vida del paciente y acortando también la vida. Sí, porque eso se le desarrolla como lo que llaman el cáncer de hígado y... Correcto, entonces nosotros somos los cirujanos una población de riesgo porque tenemos muchas veces la posibilidad de operar un paciente contaminado y uno pullarse porque uno utiliza sutura y todo eso, y tenemos que obligatoriamente vacunarnos y darnos dosis consecuentes. Mira, para doctor, mantener. Ese pequeño que está ahí vino, como si él fuera sastre, nada más de que cortando, de que corten. Ay, Bueno, Dios eso quiere mío. decir que se nos fue el tiempo. Terminó el tiempo que teníamos hoy. Qué rápido. Andrés, vamos, yo particularmente, ¿verdad? Le voy a dar las gracias al doctor por haber estado aquí. Yo sé que hizo un sacrificio Y yo generalmente, para y le acompañarnos voy a en dar el día las de gracias. hoy. Y de verdad que le agradezco al público que ha estado ahí pendiente. También agradezco su presencia, que han estado aquí, desde su hogar han estado aquí con nosotros también. Andrés, a ti también te agradezco, ¿verdad? Que también hiciste un esfuerzo, te levantaste muy temprano y estás aquí con el día que estuviste ayer. A todos ustedes, nosotros nos vemos el próximo viernes. Pero vamos a comprometer al doctor. No, Ahora acortemos el tiempo para que él vuelva. Sí, Yo, sí. hay un tema que es interesante. Es interesante que María Recuperarle la vida psicológica con la vida sexual del hombre. Sí, podemos hablar Él es de especialista en eso, entonces de eso vamos a hablar. Sí, estoy de Ya está acuerdo. comprometido el doctor. Nosotros nos vemos el lunes en Periodismo y Salud con el doctor Alfredo Polanco. ¿Verdad, Andrés? Sí, seguro. A ti y yo hasta el próximo viernes.